Siguiendo con más informe regional, como le decíamos, estamos de cara a las PASO del próximo domingo y bueno, seguimos charlando con algunos candidatos referentes, obviamente, de la política actual y por supuesto también con todo un andamiaje a lo largo de toda una vida. Ya están nuestros estudios, Juan Míguez de la ciudad de Funes. Juan, es un placer recibirte, gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a vos por recibirnos. Bien. La verdad que muy contento, te conozco hace muchos Sí, años. muchos años, por supuesto, Juan. Realmente, bueno, hemos hablado muchas veces Sí, de por supuesto. cuando yo era concejal, inclusive. Sí. Acompañado por Graciela. Graciela, la doctora Graciela Lenguito nos acompaña Bien. como segunda analista, Perfecto. una profesional muy reconocida en Funes, y bueno, nos presentamos en estas elecciones, como dice la democracia, para Bien. que la gente evalúe las propuestas y evalúe en el momento de votar, tome la decisión que tenga que tomar. Bien. Así que bueno. Graciela, bienvenido, un gusto recibirte. ¿Son los pristinos, los originales de PJ en Funes? Sí, A muchas ver. gracias por recibirnos Bien. desde ya. Sí, en realidad estamos en interna con un candidato que es Martín Papini y nosotros somos los únicos referentes a través de Juan, Ajá. del Partido Justicialista. Bien. Por eso vamos por más Santa Fe, pero él es independiente, o sea, es como decimos, el precandidato a concejal de la gente, porque no depende de nadie. Bien. Así que bien aclarado eso, entonces. Bien aclarado eso, tal Son cual. los originales pristinos, los Exacto. originales peronistas. Exacto. Bien. Juan, muchas elecciones, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y digo, ¿no hubo fumata blanca con el Rolly, un acercamiento abierto con el Rolly, con Martín? El tema con el intendente es claro, él siempre decide con el dedo quién va a ser el candidato. Inclusive lo viene haciendo en sucesivas elecciones. Y bueno, él arma las listas, él dice quién va, entonces uno dice, primero por el malestar que genera en la militancia, en el partido nuestro. El separarse del justicialismo. Sí, no, Tomar distancia. Tomar distancia y a la vez a dedo, ¿me entiendes? Entonces uno dice, no, tiene que haber. Entonces nosotros nos presentamos a las PASO para competir con el candidato que él digitó a dedo. Entonces que el afiliado, inclusive la gente que tiene un acercamiento al justicialismo, tiene que tener otras posibilidades, claro, para ver un menú de candidatos. Y bueno, se tomó la decisión de presentarnos y bueno, mi experiencia puede aportar muchas, claro, cosas para la ciudad. Yo creo que, porque hay muchos jóvenes que se presentan y yo lo valoro, el trazamiento generacional tiene que existir, pero siempre hay que tener gente con experiencia para aportar ideas, y más en estos momentos que se necesita muchos pilotos de tormentas. Claro. ¿Qué significa piloto de tormenta? Yo le doy el caso mío. Yo fui tesorero de la municipalidad en el año 1989 con la hiperinflación. Era tesorero de la comuna. En ese entonces era presidente comunal Marracino. Un momento difícil y uno aprendió de eso. Y era intendente del 2001 cuando vino la caída de la Rúa. Y fueron momentos más difíciles. Yo creo que en democracia fueron los momentos más difíciles que tuvo el país. La hiperinflación de Alfonsín. Sí. Y yo tuve en ese momento. Y yo creo que hoy FUNES necesita gente con experiencia y ser buenos pilotos de tormenta. ¿Por qué quiero decir? Porque en FUNES se van a vivir momentos difíciles. Por ejemplo, hoy el debate en FUNES es la energía. Claro. Los cortes de energía. Han tenido una ruptura grande ahora, ¿no? Estas últimas horas. Sí, las últimas horas, pero es los continuos cortes de luz que existe, llega hasta los barrios cerrados. Entonces, es una problemática que si no interviene la provincia, si no interviene, si no hay inversión en FUNES, claro, esto no va a terminar bien. La gente Juan, no lo puede hacer el municipio esto, lo tiene que hacer provincia. Lo tiene que hacer provincia, sí, pero la provincia tiene que estar decidida a invertir en FUNES. Fíjese, el crecimiento demográfico de FUNES es que en los últimos 15 años aumentó 3 veces. Pasamos de 15.000 o casi 20.000 a 60.000. Y todos los años en el municipio de Funes, se aprueban 1000 construcciones nuevas. Usted fíjese que en el último año me contaba la gente de la EPE
que hay en Funes 4.000 aire acondicionados nuevos. Claro. Entonces eso genera continuos. Y no hay inversiones. Y no hay inversiones. Es decir, entonces, si no estamos preparados, la dirigencia política, para llevar adelante esos reclamos, es muy difícil conseguir. Por eso los jóvenes, que tienen mucho ímpetu, tienen muchas ganas, todo, tienen que saber lo que se viene. El cambio climático, lo que se viene en Funes. El otro, el fenómeno que pasó en Funes, fue algo único. Yo hace 63 años que vivo en Funes. En las campañas políticas, digo, en el programa de político tiene que estar esto del cambio climático, ¿no? Existe, tiene que existir. ¿Por qué? Porque Funes es una ciudad que tiene un problema que es la parte hídrica. Funes tiene un problema hídrico muy importante, que es el Canal Salvá. El Canal Salvá nace en Funes y termina en Funes, pero abarca el 50% de la superficie de Funes y un 40%, todas las aguas, y un 40% de la superficie de Roldán. ¿Está mantenido eso? Es uno de los problemas que tenemos. Y ¿Le falta mantenimiento? Con un agravante. Desde la vía hacia el norte se aprobaron muchos barrios cerrados. Y eso antes no existía. O sea, Funes, la gestión del actual intendente, nunca le llovió más de 150 milímetros. Cuando le llovió 150 milímetros, el Canal Salvá tuvo que ver con la inundación que hubo en Ibarlucea. Ah, claro. No sé si... sí, impactó. Fue uno de los... Porque, ¿qué pasa con el Canal Salvá? Nace atrás del Maradona y termina y confluye con el Canal Ibarlucea. Claro. Y ahí va, y de ahí se conecta con el arroyo Ludueña, que está de Carrefour. Bueno, exacto. Esa parte es fundamental, porque si el día que llueva más de 150 milímetros, no sé qué va a pasar con Funes. Si no tomamos atención en el tema ese, y más con el cambio climático como que se viene, y más una ciudad que tiene mucha forestación, Funes. Claro. Entonces, si no tomamos conciencia, por eso le digo a los jóvenes que son candidatos, que es muy posible que tengan una banca en el Consejo, que te presten atención a eso. Trabajar en esas políticas. Es fundamental en la parte hídrica, le va a pasar todo, porque se vienen momentos difíciles. Y no a futuro, ya, ahora. Y está pasando. Está pasando. El fenómeno que pasó el otro día fue algo único. Claro. ¿Estamos preparados, la dirigencia política, para afrontar esas situaciones? El tema energético es continuo. El otro día hubo varios vecinos, un barrio cerrado de Funes, que fueron a quejarse a la EPE, claro, y se la agarraron con los empleados. Hablé con la gente de la EPE. La EPE tiene la misma dotación que hace 10 años. Claro. No 15 años. O sea, nosotros tenemos la misma dotación y tenemos 10.000 casas más en Funes. No damos abasto. Claro. Entonces, ¿qué hace la gente cuando hay un corte? Juan, en este tema, digo, hablando de construcción en altura, ¿esto se puede dar en Funes ya en los próximos años, en los próximos meses? Bueno, es un debate. Funes, si uno hace una encuesta, Funes no quiere edificios. No quiere edificios. No quiere edificios. La máxima altura que nosotros en su momento, cuando yo era concejal, eran 12 metros. Y ahora lo quieren llevar un poco. La gente no tolera los edificios en Funes. Usted hace la encuesta, porque Funes está preparada a edificios de más de 12 metros, no lo tolera. O sea, que hay que seguir trabajando con medidas, con esa mirada. Mirada. No de más de 12 metros. No de más de 12 metros. Bien. Entonces, hoy la situación está, en ese sentido, 12 metros sería lo ideal hoy. Bien. Pero también tenemos que fijarnos también en la infraestructura. Digo, por Rosario se viene. El progreso prácticamente, Funes claro, va a terminar siendo ya un barrio. La sociedad funense no tolera eso. Yo le digo por experiencia, cuando nosotros probamos 8 sauces, sí, que eran 12 metros de altura, tuvimos un problema muy grave con la población. La población no quiere edificios en Funes. Entonces, esa idiosincrasia que existe el funense, que tiene el funense, se va a trasladar en la queja de los vecinos. El tema de las obras de infraestructura, nosotros tenemos barrios enteros que no tenemos. Un caso típico, Funes City, 1.800 lotes, 1.800 habitantes, no tiene agua, no tiene gas, no tiene cloaca y no tiene transporte. Malvinas, Argentina, allá al fondo. Tampoco. Contra el aeropuerto. No tiene absolutamente nada de eso. O sea, Santa Croce, que está bien, fue reelecto por todo lo que hizo, pero hizo pavimento nada más. Pero no hizo un metro de agua potable en 4 años de gestión. Entonces eso hay que fijarse. La plusvalía estaba.
estaba la Está plusvalía. es mucho Entonces, dinero, ¿no? Y nosotros estamos hablando de más de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Sí, que entró por plusvalía. Y eso tendría que administrarse en obras. En obras. directamente. Eso trae. Lo que pasa es que el intendente tomó la decisión de hacer pavimento. Está bien, mucha gente lo valoró, y luces, que también le dio un valor. Pero hoy la gente pide Claro. agua potable. Hoy la gente pide Los servicios gas natural. básicos. Hoy pide cloacas. Entonces, como depende todo exclusivamente de la provincia, porque las cloacas, lo que está hecho, hay una troncal. La obra de infraestructura se hacen con troncales. No hay troncal para el agua potable. El otro día me preguntaban dos vecinos, yo en el tema de la recorrida que hago en la ciudad, ¿cuándo vamos a tener agua potable en la zona 9? Yo no le supe decir cuándo, porque depende de la provincia. Claro. Necesitamos un acueducto. Se habla de las plantas de ahumos inversa, que son carísimas, pero no sé si la provincia lo va a aprobar, pero es necesario trabajar en infraestructura. Servicio ya. Servicio ya, porque la gente, la calidad de vida, si no tenés servicio, usted fíjese, servicios básicos, cloaca y agua, es un servicio básico. Uno lo ve a Funes desde afuera y parece que es la panacea, y sin embargo no es así. Graciela, ¿por qué acompañarlo a Juan? A Juan, yo siempre digo que es por la experiencia, por la transparencia y por la honestidad, y es lo que se necesita. El consejo funciona, hay gente trabajando, por supuesto, porque uno no puede dejar de sacarle mérito a los concejales actuales, sino es reforzar eso con otra perspectiva y otra mirada de experiencia. Porque Juan, al haber estado como intendente, conoce, bueno, de hecho, lo terminamos de escuchar, todo lo que haría falta, y por la explosión demográfica que hubo en Funes. Hoy la gente está teniendo otras necesidades. Hoy Funes está dividido en tres, decimos nosotros. Claro. Tenemos la parte de la ruta para los barrios privados, hasta la vía, y de la vía para el otro lado. O sea, son distintas las realidades, y creo que el Consejo tiene que participar más en cada uno de los barrios, en cada una de las áreas, para ver las necesidades básicas de la gente. Porque no es lo mismo en los privados, que está bien, porque como decía Juan, esto de la plusvalía, hubo mucha intervención público-privada, que está muy bien, pero hay que trasladarlo a otros sectores. Hoy hay que hacer una descentralización de algunos servicios para la gente. Por ejemplo, tenemos la parte de bomberos de la vía para este lado. No hay tantos trenes en este momento por todo el problema nacional que sabemos, pero bueno, eventualmente hay algún problema de que no se pueda pasar. No tenemos como prestarle el servicio de bomberos. Se tendría que hacer lo mismo que se hizo con el comando, que se descentralizó con público-privado. Creo que también esas cosas las tenemos que ir viendo en beneficio de toda la estructura, especialmente porque quedan un poquito de lado los funenses originarios con todo esto, no es así. Juan, en materia productiva, estuvimos en Ciudad Industria, impresionante lo que es eso. Nosotros queremos, eso es un tema muy importante, porque se necesita generar fuente de trabajo, pero tiene que haber capacitación. Lo que no queremos es que sean galpones solamente de transporte. ¿Están los servicios, agua, gas, pensado para ahí? Y la infraestructura la tienen que tener, con la energía, con todo eso. Yo creo que eso está preparado pero se necesita capacitación. Y necesitamos una cosa fundamental, inserción laboral de los jóvenes de Funes, o los futuros de Funes. Capacitarlos para que puedan trabajar ahí. Es fundamental eso. Claro. Si no generamos fuente de trabajo, es muy difícil. Funes es una ciudad de servicio. Necesitas escuela también, infraestructura, escuela técnica. No hay escuela técnica en Funes. Entonces tenemos que preparar a la gente joven para que pueda trabajar ahí. Si no, es muy difícil. Nosotros es una ciudad de servicio. Los barrios cerrados han dado trabajo a mucha gente, muchísima gente, pero en base a los servicios. Claro. La gente, inclusive los barrios cerrados dieron trabajo a gente, trabajo indirecto, o sea, parquero, gente que va, pero no capacitación en las tareas laborales de una fábrica, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es fundamental que haya el Estado para que le dé trabajo a jóvenes en ese complejo industrial tan importante y generar fuente de trabajo. ¿De qué sirve un parque industrial si de Funes trabajan muy poca gente? Es fundamental generar fuente de trabajo. Es la base de una ciudad. En materia educativa, escuelas, ¿nunca alcanza?
Nosotros en los últimos 20 años el crecimiento demográfico de Funes fue, creo que la segunda ciudad en el país que creció más demográficamente. Nosotros en 20 años en Funes se necesitaban 8 escuelas primarias. ¿Cuántas se construyeron? Claro. 3. 3 ahora. ¿Quién lo ha construido? La provincia. Entonces, lo que a lo mejor en una ciudad que hay un crecimiento demográfico normal, a lo mejor necesitamos una escuela, cada 10 años. Acá se necesita una escuela cada 3 años. Entonces estamos en un déficit muy importante en el tema educativo. Y eso hay que ir pensándolo con la provincia, digo. Por supuesto, la provincia tiene que construir una escuela primaria a este ritmo cada 3 años. Y no le perdemos el ritmo. Nosotros hicimos escuela secundaria ni hablar. La única escuela secundaria que hay en Funes la inauguramos junto con el gobernador Reutemann en ese momento, en el 2000. Hace 25 años que no se hace una escuela pública. Ahora, según dicen, Puyaro, el actual gobernador, la va a construir para el 2026. Pero pasaron 26 años. Entonces, con un agravante, las escuelas privadas son muy costosas en Funes. Sí, estamos hablando de cuotas. Entonces lo que vemos, porque la crisis la está pagando la clase media. La clase media está pagando la crisis que está habiendo en este país. El peso de la crisis la está llevando. Entonces cada vez se le hace más difícil la clase. Y Funes es una ciudad donde el 70% es clase media. Y cada vez le cuesta más pagar un colegio privado. Claro. Estamos hablando de 700, 600 mil pesos por mes. Y si tiene 2 chicos, es imposible, Mario. Entonces, imposible. Primero hay que decirle a la gente que la escuela pública es buena. En Funes hay ejemplos de escuelas públicas que se han inaugurado que tienen una excelencia. La escuela pública es algo excelencia. No es una cuestión, yo le digo siempre, no es una cuestión de estatus. No, acá la escuela pública es buena. El docente es bueno, la educación es buena, entonces hay que decirle a la sociedad que vuelva a la escuela pública, pero también tenemos que construir escuelas. Bien, en materia de salud, Juan, hay que cambiar algo, hay que ajustar más. La salud, el material humano de la ciudad, el recurso humano es fundamental en la salud. La cercanía del ciudadano y el profesional es clave. Lo vivimos en la pandemia en Funes. Claro. Es un personal de excelencia, hay que mantenerlo. El tema es que nosotros por primera vez vamos a tener un SANCO, un hospital SANCO, entonces tiene que haber una coordinación. Y en Funes es fundamental la emergencia. Si no construimos un corredor de emergencia claro, no va a costar mucho llegar a Rosario, a Clemente Álvarez. Le cuesta llegar a los accidentes, ¿no? El tema de los bomberos, la ambulancia, es todo un tema. Es muy complejo por la cantidad de parque automotor que tiene la ciudad. Bien. Nosotros tenemos casi 45.000 rodados en la ciudad todos los días. Qué locura. Es un crecimiento que no para. Y tenemos un promedio tenemos 25.000 viviendas y tenemos un promedio de un auto y medio por casa. Así que tenemos 40.000 vehículos. Clarito. Andando por la ciudad todo el tiempo. Juan, agradecerle, desearle todo lo mejor. Vamos a estar atentos al domingo con las elecciones. Lo mismo, Graciela, para ustedes. Simplemente la cámara ahí, Juan, y el saludo para la gente de Funes. Bueno, a la gente de Funes, muchos me conocen, la mayoría me conoce, que nos acompañe. Yo aporto experiencia, aporto ganas de trabajar, mi amor por Funes. Así que quiero que me acompañen el domingo. No es una cuestión de ego personal, pero yo creo que puedo ser valioso, como le dije anteriormente a Mario, puedo llegar a ser parte de esos pilotos de tormenta que necesita una ciudad cuando los problemas se agravan.